Desarrollo inmobiliario. Bueno, Sí. bueno, buenas tardes. Soy Guillermo Magorno, egresado de la UNR, de la Facultad de Derecho, en el año 1993. Así que, más que nada, la charla de hoy, para mí, va a ser más enriquecedora y nutritiva, digamos, si la tomamos como una especie de conversatorio. Yo haré una exposición de lineamientos esenciales de la problemática de los desarrollos orientados a conjuntos inmobiliarios y los recaudos que debe tener un desarrollador, y brindar sobre todo lo que me interesa, mi experiencia personal, para ir evacuando inquietudes, consultas, charlas. Me parece que va a ser una forma más dinámica. Sí. Porque en realidad es un área que tiene varias aristas de diferentes ramas del derecho. Acá hay derecho privado, mucho de derecho privado, obviamente el Código Civil y Comercial, mucho de derecho administrativo, claro, mucho de derecho ambiental, y otros campos, como por ejemplo acá se vincula estrechamente con la labor del escribano, lo notarial, es lo agrimensural, y los especialistas, digamos, en medio ambiente y en las distintas áreas de medio ambiente. Bueno, como experiencia personal, o por qué me introduje en este área específicamente, fue porque, bueno, tuve la suerte, allá en el año 97, a pesar de que tenía unos pocos años de recibido para aquel entonces y demás, pero tengo un amigo entrañable, íntimo amigo, que toda la vida fue desarrollador inmobiliario, y en aquel momento se había decidido en su campo familiar desarrollar un club de campo, año 98. Club de campo que hoy es Kentucky Club de Campo. Y se desarrolló rapidísimo. En Funes, exactamente, se desarrolló muy rápido. Muy rápido, que en aquel entonces, y esto ya empezando a introducirnos en la materia, fue todo un desafío, un desafío enorme. O sea, 25 años. Claro, ¿por qué un desafío enorme? Porque, como sabrán, no había una figura jurídica prevista en el ordenamiento positivo para los clubes de campo, barrios cerrados, no había cementerios privados, parques. No había una ley de fondo sustantiva que previera y regulase la figura. Claramente se venía en Buenos Aires viendo desde el año 70 y pico que empezaron las primeras urbanizaciones de esta naturaleza, privadas, tuvieron su auge exponencial en los años 90, y obviamente la provincia no podía ser ajena a este tema, ¿no? Bueno, y esta persona fue un visionario y decidió encarar un proyecto de esta envergadura. Lo primero que hizo, y es lo primero que hizo este empresario, y es lo primero que tengo que decir como introducción a la cuestión que nos ocupa, es que esto es un campo interdisciplinario. O sea, es imposible pretender o pensar que un empresario del rubro inmobiliario persiga un fin de realizar alguno de estos tipos de organizaciones en forma con la contratación, por ejemplo, solamente de un abogado y un escribano. Esto es un equipo de trabajo, y cada vez se requiere de más profesionales para poder llegar a buen puerto y seriamente un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque las normativas a nivel provincial y municipal cada vez se fueron complejizando más, fueron tomando más conciencia también de la cuestión ambiental y de ordenamiento territorial del suelo, sobre todo por las malas experiencias o apresuradas experiencias que había hasta ese momento. Entonces empiezan a sopesar cuestiones de índole ambiental que antes se tenían un poquito dejada al costado. Entonces, lo primero que hay que pensar en un desarrollador es armar un equipo de trabajo íntegro. Íntegro significa, bueno, obviamente nuestra profesión, la abogacía, es fundamental, así como también
el escribano, porque acá hay cuestiones reglamentarias y notariales y demás, el agrimensor, un agrimensor que sepa también de la problemática de los conjuntos inmobiliarios, los expertos en medio ambiente, por todo esto del estudio de impacto ambiental y demás que se van a ir requiriendo, y para nombrar solamente algunos de ellos, ¿no? Arquitectos para los diseños de los barrios y demás. ¿Por qué digo que fue todo un desafío? Porque, como le venía diciendo, al no haber normativa de fondo, cada desarrollador y su equipo de trabajo medio que tenía que ir haciendo y echando mano de algunas variables y alternativas que estaban disponibles, entre comillas, en el mercado. Entonces van a ver que existía el famoso debate en aquel momento entre la propiedad horizontal como figura deseable para resolver toda la problemática de lo que hoy se denomina conjunto inmobiliario, por la forma de desenvolvimiento que tiene, y por estar consagrado legalmente y tener todo un bagaje de doctrina y jurisprudencia que lo respalda. O sea, la propiedad horizontal uno tiene para sí el reglamento de copropiedad de administración, con los órganos que le son propios, el administrador de ese consorcio, la asamblea de ese consorcio, el consejo de propietarios, todo hacía pensar y suponer, y la doctrina mayoritaria así lo propiciaba, que la propiedad horizontal era la figura más adecuada para este tipo de urbanizaciones. Obviamente, así como estaban los que la propiciaban, estaban los quienes eran detractores, o mejor dicho, no lo veían que puedan llegar a ser adaptable, porque para que haya propiedad horizontal se necesita que esté el edificio, o sea, lo construido, y estos proyectos son de larga data de desenvolvimiento a través del tiempo, donde las construcciones se van prolongando por años. Entonces algunos hablaban de la inaplicabilidad de la propiedad horizontal y recurrían a otro tipo de figuras, como por eso se llamaba geodesia, pero que básicamente había una conjunción, un complemento entre el dominio exclusivo del lote, de la parcela de un propietario, y lo que eran las partes comunes. Se hacía eran partes comunes de un condominio de indivisión forzosa, que para la administración de esas partes comunes, las vías de circulación interna, el club house, la cancha de tenis, lo que sea, se constituía una sociedad anónima, donde cada propietario de ese lote de titular del dominio tenía una acción de esa sociedad dueña de los espacios comunes, y de esa manera se trataba de lograr esa indisolubilidad entre lo común y lo propio. O sea, como no podía haber propiedad horizontal, una de las formas era eso: dominio y condominio con servidumbres. Acá tenemos ejemplos de eso, el Carlos Pellegrini y demás, que tienen muchos años, y tienen esos sistemas de dominio, condominio y servidumbres. Obviamente no tienen las bondades, y eso fue un tema muy discutido, de lo que es la propiedad horizontal. Los órganos propios de lo que es la propiedad horizontal, y un tema fundamental por excelencia, que lo único que lo resuelve de esa manera era la propiedad horizontal, que era el título ejecutivo para la ejecución de las expensas, que es propio de la propiedad horizontal y no así de los regímenes de dominio y condominio. Tenían que recurrir, ante la falta de pago de esos reglamentos internos que yo tenía, los juicios ordinarios, con mayor debate, prueba, y como ya sabemos, como sede frente a lo que es el título ejecutivo con el certificado de deuda expedido por el administrador. Bueno, en esa experiencia, volviendo de nuevo hacia atrás, en este desafío, luego de ir a innumerables cantidades de congresos, jornadas en Buenos Aires, reunirnos con desarrolladores, con abogados y demás, que se mostraron, la verdad, que siempre muy dispuestos. Y como hablábamos antes de empezar, yo tuve la suerte y el placer de haberlo conocido, el doctor Luis Andorno, un enorme jurista calificado en lo que era derechos reales, que todos conocemos,
y con la humanidad que tenía y el don de persona que tenía, siempre me abrió sus puertas. Teníamos grandes charlas, debates, orientación, y fuimos definiendo que el modo más adecuado para este club de campo en aquel entonces era la propiedad horizontal. Definidamente nos fuimos por ese sistema. Ahora, ¿cómo sorteábamos la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal? Bueno, con ese equipo de trabajo multidisciplinario que conformamos, se optó con mucho estudio para poder llegar a lo que era la propiedad horizontal. Se hizo una prehorizontalidad. Prehorizontalidad, que en aquel momento estaba en la ley 19.724, hoy derogada. Y con los decretos provinciales de aquel entonces que permitían ir afectando las propiedades horizontales parciales a medida que se iban construyendo las distintas unidades, se logró desde aquel momento someter ese club de campo al régimen de la propiedad horizontal, pasando por la prehorizontalidad previamente. Eso fue un hecho, un hito, digamos, un hito, porque fue dentro de lo que es el ejido. En Santa Fe ya estaba el club Los Pasos, de Santa Fe ya estaba por propiedad horizontal, pero dentro del ámbito territorial nuestro fue el primero que optó e instrumentó y desarrolló por el régimen de la propiedad horizontal cuando no estaba en el derecho. Claro, porque eso se conservó en el 2015 recién. Recién en el 2015, con en el Código Civil y Comercial Unificado, se tipifica el derecho real de conjunto inmobiliario, que abarca todas estas urbanizaciones privadas, clubes de campo, barrios privados, cementerios privados, parque industrial y demás. Lo abarca bajo el derecho real de conjunto inmobiliario, que dice la propia ley que el derecho real de conjunto inmobiliario, que es un derecho autónomo, es una propiedad horizontal especial. O sea, algunos discuten si necesitaba o era merecedor de tener un derecho real autónomo que se denomina conjunto inmobiliario, o directamente dentro del capítulo del derecho real de propiedad horizontal, que hoy está como derecho real en el Código Civil y Comercial. Antes se acuerdan que era la ley 13.512 separada, ahora se incorpora como derecho real la propiedad horizontal y se regula, a la cual además se le da personería jurídica sin discusión, que antes se venía reconociendo en la doctrina y la jurisprudencia. Hoy en día está ese tema. Entonces, hoy, a partir del año 2015, no hay duda que todo aquel empresario desarrollador que se proponga encarar un desarrollo inmobiliario de esta naturaleza tiene que someter el proyecto, la urbanización, a conjunto inmobiliario, derecho real de propiedad horizontal especial. O sea, hoy ya no hay más opciones. Ya no se puede echar mano al elenco que antes, a ese abanico de posibilidades. Ahora, el asunto es el siguiente. Un segundo, ¿eh? El asunto es el siguiente. Esta norma, el artículo 2075, el 2073 del Código Civil y Comercial es el que consagra el derecho real de conjunto inmobiliario. ¿Quiénes son los conjuntos inmobiliarios? El 2074 habla de las características, esto del cerramiento forzoso, el norte común e interno y demás. Y el 2075 habla de que todo conjunto inmobiliario, todo desarrollo de esta naturaleza debe ser canalizado vía derecho real de conjunto inmobiliario, pero tiene un parrafito que habla de la adecuación de los preexistentes. Entonces manda que aquellos clubes de campo y todos que preexistieran a agosto del 2015, que cuando deben adecuarse, cuando coexisten derechos personales y demás, deben adecuarse al régimen de conjunto inmobiliario, sin fijar plazo y sin fijar sanción. Lo cual abrió un debate importantísimo en doctrina, porque hay quienes hablan de que es inconstitucional, porque violaría el derecho adquirido de cómo fue conformado a la luz de cierta legislación vigente en aquel momento, y es por eso que no establece plazo ni sanción. Entonces, la verdad es que hubo algún intento de IGJ en Buenos Aires de
pretender fijar plazo y sanción para este tipo de desarrollo que tengan domicilio allá. Modificando la ley de fondo. Modificando la ley de fondo, pero bueno, la Cámara lo tumbó claramente en un fallo, lo cacheteó diciéndole que se estaban metiendo en un ámbito de derecho sustantivo, un órgano de administración, o sea, una locura fue lo que ocurrió ahí. Pero lo cierto es que la norma está, el artículo está. Bueno, este es un aspecto central del tema. Y esto viene a definir la esencia del motivo de la charla, ¿no? O sea, de cómo encarar un empresario este tema, a sabiendas de que ya hay una norma, un régimen jurídico establecido al cual hay que llegar. Sí. Ahora, esto es una invitación, y ahí ya hablando de la experiencia que hace el legislador, a que el grado de previsibilidad y previsión que tiene que tener este desarrollador y su equipo de trabajo para lograr ese cometido es inmenso. O sea, no solamente en la faz del armado, de la estructuración de esto, sino la vida y el funcionamiento una vez constituido y finalizado. Porque ahí va a vivir una comunidad. Exacto. Bajo un sistema de propiedad horizontal, regido por normas que tienden a ser más restrictivas a los derechos, Claro. porque para eso son los fines perseguidos por quienes deciden integrarlo. Sabido es que a mayor garantía de ciertos privilegios, mayor hay que ceder en libertad. O sea, yo quiero mayor seguridad, quiero mayor tranquilidad, sé que me tengo que someter a normas que van a restringir mi derecho de propiedad sobre mi unidad funcional, ¿no? Entonces, por eso digo que en la etapa previa, ese equipo de trabajo, ¿qué es lo que tiene que priorizar y tener en cuenta y jamás desatender para que esto llegue a buen puerto y no sea una invitación a los juicios por incumplimiento con los consumidores, compradores con posterioridad? Bueno, saber que el derecho administrativo acá juega un rol fundamental e importantísimo. Por ejemplo, nosotros sabemos que acá está la ley 11.717, hecho que regula toda la cuestión de medio ambiente y desarrollo sustentable y demás, y la que consagra el famoso estudio de impacto ambiental con su decreto reglamentario. Y hay una resolución del Ministerio del año 2018 que ya lisa y llanamente te dice que los loteos abiertos, las urbanizaciones abiertas, ya ni siquiera cerrar, y los conjuntos inmobiliarios de más de 1 hectárea van a tener que tener estudio de impacto ambiental. O sea, que no cabe en duda que todo este tipo de desarrollo van a contar con estudio de impacto ambiental, que se tiene que elaborar por especialistas, presentar, y luego será aprobado o no por la Secretaría del Medio Ambiente. Ahora, medio ambiente. ¿Qué significa esto? Eso, para llegar a presentar el estudio de impacto ambiental, no solamente está la contratación del ingeniero o el técnico para la elaboración de esto, sino que ya hay que tener un manejo y un conocimiento exhaustivo de la normativa municipal. Primero hay que interiorizarse. Si en el ámbito territorial donde se propone desarrollar algo de esta naturaleza, existe normativa local que contemple el fenómeno. Por ejemplo, San Lorenzo, decís. Por ejemplo, San Lorenzo, por ejemplo, Funes, para ir, que es donde abundaron esto. Vos tenés ordenanzas que tipificaron y regulan el régimen del barrio privado, diferente a la ordenanza de lo que es el club de campo, diferente a la ordenanza. Son todas normas municipales locales que dentro del ámbito de su competencia van a tener la organización de eso y los recaudos. Entonces, porque todo comienza con un certificado de zonificación, ¿no?
A veces lo que está en por ejemplo, Club de Campo, que está en el ámbito rural, hay que pasarlo a una zona suburbana para poder desafectarlo de esa zona. Y eso es una potestad del municipio. O sea, conocer las normas locales. Conocer como parte central de lo que es el estudio de impacto ambiental está lo que es el impacto hídrico. O sea, el 70% de lo que es el éxito o fracaso de un estudio de impacto ambiental en la provincia está dado por lo que es la factibilidad hídrica e hidráulica de ese complejo. Entonces, previo a poder ir iniciando esto, uno tiene que ir contactando a los profesionales para ver si todo esto es factible. O sea, encarar estudios previos a las presentaciones para poder ir discerniendo si esto va a ser factible de desarrollar en el tiempo. Porque podemos encontrarnos que de antemano tenés un obstáculo hidrológico, hidráulico de esa zona que no vas a tener nunca ese certificado dado por hidráulica de la provincia y no vas a poder desarrollar ningún barrio, por ejemplo, u otros caracteres que pueda haber en la zona. Así también, antes de encarar realmente y motorizar todo, tiene que verse cuáles son las factibilidades de servicio en ese área que me van a ser exigidas para que me den la factibilidad de ese conjunto inmobiliario. Ya sé, energía eléctrica, qué disponibilidad, qué obras de infraestructura de alta, media, baja me van a exigir para poder brindar ese servicio. Si me exigen cloaca, por ejemplo, si me van a exigir gas, todo eso. Todas esas cuestiones que son cuantiosas hacen que quien quiera llegar a ser un desarrollador serio las tenga que tener previstas. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces ha pasado, en los tribunales están los casos, que se lanzan a los desarrollos y mientras tanto vamos viendo cómo la campeamos y cómo la zafamos. Y ahí empezamos a ver que los consumidores, quienes pagaron en su momento el precio, ven postergado la conclusión de las obras, hacen años que viven, que construyeron, no cuentan con los servicios, no logran tener la escrituración, y ahí vienen las demandas. O sea, ¿qué quiero significar con esto de la práctica? Esa abstracción con vista a cómo se va a concretar es fundamental. O sea, una auditoría exhaustiva de todas las exigencias de servicio y administrativa que harían a lo que luego sería la factibilidad de este desarrollo. Es que hay que averiguar primero en qué municipio está para tener los requisitos que los te van a requisitos. pedir. Claro. Todo eso por todo el tiempo. Listo, eso lleva tiempo. Armar, Y la realidad también te indica de muy difícil, y esto tiene mucho que ver cómo se desarrolla y cómo se vende el producto, digamos, de alguna manera, que no solamente esa previsión antes, sino que durante, muchas veces vos ves postergado y postergado y postergado por la burocracia, en las resoluciones de las distintas áreas, en el cual vos, habiendo presentado absolutamente todo lo exigido, no ves concretado en la resolución aprobatoria de tal o cual cosa. El consejo, la Tuca tuvo 2 años dando vueltas. Claro, pero claro. Una vez que salió, dijo, bueno, ahora. El propio estudio de impacto ambiental. Hídrica, que nunca te termina del bendito certificado 3, a pesar de que vos hiciste todas las obras. Y eso te. Claro. Claro, con lo cual te van a preguntar, entonces no tengo el estudio de impacto ambiental, porque ese es un factor de suma relevancia a la hora de otorgar el estudio de impacto ambiental aprobado, ¿viste? Y si el estudio de impacto ambiental aprobado, vos no vas a poder tener luego el plano de conjunto inmobiliario inscrito en el catastro de la provincia de Santa Fe. Porque todo el procedimiento, una vez
concluido y vos obtenido las distintas certificaciones y aprobaciones, se plasma. Tengo una pregunta, Guillermo. ¿Eso Sí. se hace todo de manera como de prefactibilidad o ya estás invirtiendo y estás desarrollando? Y mientras tanto No, vas vos, presentando. la previsión la tenés que ir, la tenés que tomar de antemano, para hacer las cosas bien hechas. Sí. Vos, la municipalidad, el primer contacto, luego que te dio el certificado de uso conforme, luego de que vos ya empezaste a presentar documentación en la provincia y demás, en un momento te da una avisación previa de lo que va a ser el proyecto. Te aprueba un plano de lo que va a ser el proyecto. Una vez que vos ahí tenés que comprometer los servicios, porque ahí la ordenanza te va a exigir los distintos servicios que va a tener que tener eso. Una vez que tenés de la municipalidad ese visado previo con obra de infraestructura y demás, comprometida y realizada, tenés que ir a la provincia, ahí todo esto interviene el agrimensor, ¿no? El ingeniero agrimensor y demás, donde te va a hacer un plano de conjunto inmobiliario. Ese plano de conjunto inmobiliario tiene que estar inscrito en el catastro de la provincia. Una vez inscrito en el catastro de la provincia, recién ahí el escribano puede hacer el reglamento de propiedad horizontal especial, conjunto inmobiliario, de tal desarrollo, y recién ahí otorgarse las escrituras. Un dato muy importante que surge a raíz del conjunto inmobiliario como derecho real, que no era lo que nos ocurría en el caso que yo conté, porque no existía la norma. Hoy se afecta a propiedad horizontal especial conjunto inmobiliario las unidades construidas y a construirse o en construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, desde el momento que vos tenés, que pasaste el plan inscrito en catastro y tenés con el escribano hecho e inscrito el reglamento de propiedad horizontal especial en el registro, vos podés otorgar escritura, título de escritura, a cada una de los compradores de esas unidades funcionales. En el sistema anterior, pasando por la prehorizontalidad, vos tenías que, una vez edificada tu unidad para que haya edificio, tenías que afectar parcialmente esa unidad y se te da una propiedad horizontal especial. Hoy ya no, eso es una ventaja. O sea, que vos teniendo... Le da tranquilidad al cliente. Le da tranquilidad al cliente y le da la posibilidad, por ejemplo, si el cliente quiere obtener recursos, puede hipotecar, por ejemplo. Claro. Antes era imposible. Nosotros me acuerdo que como no teníamos, hasta que vos no edificabas cada unidad, no tenía la propiedad horizontal de ahí, en un momento había salido una línea de años antes de todo el desbarajuste, por aquel momento. Claro, había gente que había comprado en una primera etapa y quería sacar un crédito para construir, pero no tenía título. Lo que sí había, esto es muy importante, lo que sí había era que como la ley de prehorizontalidad lo ordenaba, vos tenías esa prehorizontalidad inscripta en el registro y vos tenías la obligación de inscribir los boletos, las rescisiones en el registro de la propiedad. Entonces había una cierta seguridad jurídica. ¿Y sabés lo que se hizo? Que se inventó en aquel momento, como no podía haber hipoteca porque no había derecho real, ¿verdad? Se había hecho un fideicomiso en garantía con una línea de banco. Fue una cosa muy novedosa y funcionó. ¿Cómo era el fideicomiso en garantía? El banco era fiduciante, fiduciante era el titular de ese boleto que le cedía fiduciariamente los derechos y acciones de ese boleto al banco y en garantía, y el banco te iba desembolsando y vos ibas devolviendo. Si no cumplía, te ejecutaba los derechos y acciones con lo construido arriba. Sí, sí. Bueno, hoy no, hoy ya a raíz de esto ya tenemos el título una vez inscrito. Ahora, para llegar a esto que estoy diciendo, hay que cambiar mucho, hay que ser muy profesional y te vas encontrando con miles de vicisitudes, porque
te vas a encontrar que la EPE te va a recibir la Sí. obra, pero no te va a dar la energía Sí. porque tal vez no tiene el personal para hacer el tendido subterráneo, a pesar de que vos cumpliste acabadamente con todo. Te vas a encontrar con Litoralgas que no te va a habilitar porque no tiene el personal para habilitar. Y además, por eso digo al principio, ¿qué obra de infraestructura me van a exigir? Porque por ahí te dicen, no, esto tiene que ir con gas natural. Ajá. Pero lo tenés que traer de la troncal que está en circunvalación. Y no te pasa un ferrocarril. Claro, ¿y quién a cargo de quién? A cargo de vos. A cargo de vos. Y eso le va a suministrar gas o lo mismo el sistema cloacal a tu emprendimiento más a lo que se puede. la cápita que Litoralgas te haya dicho. O sea, requiere, por eso digo, de una abstracción, de un profesionalismo y de una merituación muy importante. Sin embargo, muchísimo. Sin embargo, mucho. claro que sí. Hay mucha todo ese desgaste. Sí, Para mí debe sí. ser tremendo, no se debe terminar Sí. nunca. Hay pilas de esta. Va a tener, esas pilas tenés los que están en orden y están perfectamente adheridos, y vas a tener los cuales están con demandas. ¿Por qué? Porque le faltó la obra de infraestructura, no terminaron los servicios porque se quedaron en el camino. Ahí en Funes también hay, sí, de eso. Hay en todos lados, o sea, Sí, sí. pero, y fíjate vos, también con el tema que nos ocupa, ¿no? O sea, a la hora de que el desarrollador se disponga, o sea, este tipo de desarrollo hay quien lo desarrolla con sus propios recursos, con su propia espalda, digamos, empresas que tienen los fondos suficientes, digamos, el respaldo suficiente como para afrontarlo. Pero otras veces aparece nuestra amiga la figura del fideicomiso. Y entonces esos fondos vienen vía fiduciantes aportantes. Y esos fiduciantes aportantes que por ahí esperan tener como beneficio la unidad terminada y demás, tienen que saber, después de cómo esté instrumentado el fideicomiso, son los que van a hacer los aportes necesarios para solventar todas esas exigencias. O sea, volviendo al tema de la previsibilidad y del equipo de trabajo, imaginen que, sobre todo nosotros también, a la hora de redactar esos reglamentos de propiedad horizontal propio de estos conjuntos inmobiliarios, tenés que tener una previsión de todo lo que va a ser el desarrollo de esa vida, de los posibles conflictos que puedan suscitarse. Imaginen un edificio de 10 pisos, imagínense un barrio de estos, por ahí 600, 700 unidades funcionales, donde hay perros, gatos, chicos por la calle, autos. Es una ciudad, un mini municipio, con lo cual tenés que tener las normas reglamentadas muy precisas para evitar conflicto el día de mañana. Sabemos que la ventaja que esto tiene es que una vez que el reglamento esté establecido, el que compra, hay una adhesión y ese reglamento va a integrar el título de su propiedad, ¿no? O sea, no puede alegar desconocimiento, y va a ser a la previsibilidad también y al orden, ¿no? O sea, lo que quiero significar o poner en escena la seriedad y complejidad que tiene esta situación frente para el emprendedor, el empresario, el desarrollador, que tiene su intención de desarrollar algo de esta naturaleza. Te hago una pregunta, Guillermo, ¿y esto sería similar también al parque industrial que por ahí veo que se está haciendo? Exactamente lo mismo. 2073 del Código Civil y Comercial lo enumera justamente el parque industrial. Ahí en autopista. En autopista de Funes hay un parque industrial, hay un Pérez, en varios lugares. Eso también se aplica a todo. Estudio de impacto ambiental, recabar las informaciones previas, vialidad nacional, vialidad provincial, todo lo que se te ocurra. Otro tema quizás de interés es que desde hace unos años a esta parte se exige la afectación al dominio público de algunos sectores del emprendimiento o la ejecución
de ciertas obras complementarias para el municipio donde va Bueno, claro, a porque desarrollarse el emprendimiento. No sé si esto tendrías algún comentario, No. porque entre medio de todo este tramiterío, la desarrolladora muchas veces lo que hace es iniciar con esas obras complementarias, aún teniendo cuestiones provinciales en curso. sí, lo que se da es que las ordenanzas establecen lo que es dentro de lo que se hace un barrio cerrado o club de campo y demás, también es muy importante conocerlo, las áreas destinadas a donaciones de reserva fiscal del Estado, y para áreas verdes, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de lo que es la reserva fiscal, muchas veces se canjea o hay ordenamientos que permiten que se hagan obras de infraestructura por fuera de lo que es el desarrollo. En otros lugares eso se llama, por ordenanza, se han creado una contribución de lo que se denomina la plusvalía, que es lo que también ocurrió acá en la zona norte, en la zona de Puerto Norte, cuando se hizo toda la traza de la avenida Cándido Carballo, Sí, está pero- hecho, claro, es donde el Estado dice, se autoproclama, muy discutible por cierto, se autoproclama que por su imperio te permite, por su gracia te permite que ese cambio de suelo a vos te va a dar una plusvalía, y esa plusvalía se traduce monetariamente en un valor del metro cuadrado y te lo va a exigir en dinero o en obras. Entonces eso por ahí lo que se ve muchas veces. Pero otro tema importante también, que a veces la realidad social, ¿qué es lo que ocurre? Un poco lo que vos decías, que mientras se va desarrollando todo esto, muchas veces ya se fue vendiendo y se fueron entregando posesiones y se fue construyendo. Claro, y la gente ya está alguna metida ahí adentro. Viviendo y muchas, y ahí empieza a funcionar hasta un consorcio de hecho, o una situación preconsocial, que no nos espantemos porque es lo que ocurre en cualquier edificio de los que vemos en la ciudad. Sí. Invito a ver cuántos de estos edificios tienen el final de obra municipal y afectó a propiedad total. Claro, bueno, no lo tienen y con fideicomiso que ya no están más y fiduciarios que no cumplieron. El edificio donde vivo yo lo terminaron en el 2018. Todavía no tiene finalizado. Claro, Sí. pero claro, o sea que esto es un poco eso. Tenemos la luz, todo, pero no tenemos. Final de obra no Final hay. de obra no tenemos. Mira, lo que yo al respecto de eso, ¿sabes qué te puedo aportar? En mi opinión, y la de varios también, para mí fue desacertado que el legislador en el Código Civil y Comercial de la Nación derogue la ley 19.724 de horizontalidad y la pretendió reemplazarla por un seguro de caución ininteligible, de cumplimiento imposible, cuando lo que debió haberse hecho era exigir el cumplimiento de la 19.724. En los casos que yo estuve, se cumplió la 19.724 y funcionó perfectamente. O sea, aquel que se disponía a vender en propiedad horizontal futura y quería comercializar, debía cumplir con la exigencia de 19.724, afectar a prehorizontalidad, hacer un proyecto de reglamento, inscribir los boletos, las sesiones, la rescisión. Eso te daba seguridad jurídica, ¿entendés? Y era mucho más factible un marco preconsorcial ahí. Pero después la sacaron Y no está. Y doctor, una pregunta, creo que es la más peligrosa de todas, es la relación entre los condóminos. Porque si uno se va al casino una noche y se pierde todo, por decir el dinero, y después tiene acreedores, los acreedores van a venir por todo, no van a venir por el pedacito de él. No. Van a venir por lo tuyo, por lo mío, por lo de él. No, porque vos, a ver, esto como un edificio
común. O sea, vos sos titular del dominio de tu unidad no, funcional. tengo mientras tanto, claro. No, mientras tanto, Claro. vos no sos el comprador que compró por boleto de compraventa, no es titular del dominio de la unidad, hasta tanto, como dijimos antes, Sí. se afecta a propiedad horizontal. Vos Tenés un tenés boleto. solamente un boleto derecho con derecho de personal, acciones claro. personal. Totalmente. Sigue siendo el desarrollador, el dueño de la tierra originario, el titular registral frente a Hasta tercero, el ¿no? día que pueda titular. Exactamente. Claro. Y a partir de ahí es como un edificio. Exacto, después. Vos sos- Claro, es lo mismo, vos sos condómino de indivisión Eso. forzosa del área y sectores comunes. Ahora, sí, obviamente ese reglamento madre nuclear, que es el reglamento de propiedad horizontal especial, y los reglamentos internos, vos estás obligado a adherirlo y a cumplirlo. Sí. Y ahí funciona bien. Exacto. Funciona bien, entre las normas propias de conjunto inmobiliario y las normas propias de propiedad horizontal, vos tenés una herramienta jurídica vinculante, digamos, para exigir. Por ejemplo, en la actividad que sí, familia, ¿Cuántas? 100, No, mucho más. Mucho más. Sí, muchísimo más. Como una Muchísimo. ciudad, es prácticamente Sí. un pueblo, más grande que No, un pueblo. sí, todos los otros emprendimientos de desarrollo que vos estás viendo en Funes. Que son Muchísima gente. Mira, y son más que algunos pueblos. Y tienen más vos sabés habitantes. que no, pero no se está viendo por lo menos, por el momento, un grado, la historia, digamos, de estos desarrollos, no se ha visto un grado de conflictividad grande Claro, es bajo. intravecinos. Se Es bajo. respetan los reglamentos. Pero vos tenés que tener ahí, en esto de la previsión, vuelvo a insistir, la previsión del reglamento de edificación, por ejemplo. ¿Cómo van a ser las características De las de casas. las casas que vos te vas a construir en cuanto al factor de ocupación de suelo, alturas, superficie máxima, Sí, todos los mínima, indicadores. no de estilo, ¿no? Está bien. Claro, y todos tienen que Está respetar. bien. Y porque si no, vos tenés, en esta unidad funcionales, vos tenés dentro del plano de propiedad horizontal especial, vos tenés la unidad funcional, que es como se denomina hoy unidad funcional, tanto en el edificio que conocemos de altura como en esto. Esa unidad funcional va a tener sectores que son lo que es la unidad, la superficie exclusiva, que es donde vos vas a poder edificar, y después tenés las superficies comunes, aunque sean de uso exclusivo, donde vos tenés que respetar ciertos retiros, donde no puedes edificar y demás, para guardar la armonía, ¿no? Toda esa previsión es el trabajo que el desarrollador delega y también da su impronta a los profesionales que van a colaborar acá, ¿no? Bueno, Guillermo, me parece. Ese es un poco. Muchas gracias, interesante la. No, pero sí, vengo desarrollando. No, porque si digo por ahí que vive, pues. No, pero te explico. Yo fui abogado de los desarrollos en toda esta etapa, como si, y también una vez constituido la propiedad horizontal y se arma el consorcio, he sido abogado de los consorcios, Claro, entonces lo veo desde el funcionamiento. claro. ¿Me entendés? Me ha llegado una cartita de documento de un cliente tuyo. El pago de cuotas. Así que el detalle que es más viejo, Sí. 25. Claro, Qué bárbaro, 98, ¿cómo pasó el 99. tiempo? Impresionante. ¿Cómo pasó? Impresionante. Era una novedad. Era una novedad y Era la novedad, me acuerdo cuando Sí. eran los 100 primeros. Me acuerdo de los 100 Ya no debe haber primeros. muchos lotes de qué. No quedan mucho tampoco, cada vez se está construyendo. Y Y hay otros nuevos. desde ¿no? aquel entonces funciona la asamblea, funciona el consejo, funciona Todo. obviamente la administración, distintas problemáticas, después empiezan la elección del administrador, ese otro tema, la el elección del administrador de- administrador de ese consorcio tiene que ser una persona especializada en administrar consorcios de esta naturaleza. ¿Sabes que allá en Buenos Aires, en el Grandote, ¿cómo se llama el que está acá sobre el río?
uno de los más grandes. Nordelta ese. Ah, bueno, sí, eso ya El son. administrador se llama gobernador. Claro, porque eso ya eso fue un plan, eso ya fue un plan de ordenamiento territorial, eso ya fue un master plan, eso fue. Son varios barrios, eso. Sí, ¿no? pero vos imaginate acá un administrador de un consorcio de esta naturaleza, no solamente tiene que recargar la expensa, vos imaginate lo que son los gastos comunes. O sea, acá tenés desde jardinería, el personal de mantenimiento, tenés la seguridad, los concesionarios, los restaurantes, bar que se concesionan, la actividad deportiva. O sea, realmente Un volumen de dinero Por exceso de velocidad. multas. O sea, tiene que tener un grado de conocimiento y profesionalismo que no cualquiera puede ser administrador de estos consorcios. Doctor, y vos que estuviste en el tema y abusando de vos, por supuesto, con todo respeto, ¿te ha tocado alguna vez sobre las empresas que se instalan a lo largo de la autopista con respecto al dueño del campo? ¿Qué relación tienen como para ir y poner su terrible galpón acá, al lado de la autopista, de cualquiera de las dos manos, y pertenece el predio al campo de ellos? Es una cosa grande. ¿Cómo dividieron? ¿Cómo hicieron? No, eso supuestamente tiene que tener los permisos de edificación del ordenamiento territorial de la municipalidad. Bueno, pero De Rosario, si tengo tanto hoy se está amigo, haciendo un parque industrial ahí para evitar eso, digamos, y hay un ordenamiento territorial, parque industrial. bueno, Ahora, lo otro, bueno, porque si pretendo formar un conjunto inmobiliario sí, y me encuentro con todo lo que tengo que encarar, ¿cómo ha hecho esta gente para estar funcionando normalmente? falta de control y de la policía, digamos, 40 territorial con competencia. 41 años de abogado y no me lo corresponde. No. Y tampoco les puede tocar Claro. a la empresa decir, che, ¿cómo ubicaron acá el galponcito? No. Porque el que está en Villa Gobernador Gallo, ¿Cómo se lo autorizaron? en Villa Diego y autopista, en el sector, para ubicarlos rápidamente, en el sector noreste, en aquel rincón, los galpones tienen, yo no te quiero mentir, pero asusta, son galpones de 4 cuadras de largo. Sí. Bueno, Tampoco sé a quién ver, va a ir, qué sí, empresa. lo que pasa es ¿Qué? que Si compraron el campo entero, entonces. pero si vos te pones a ver hoy la ley 11717 y qué rubro, qué actividades deberían categorizar y exigirle el estudio de impacto ambiental, ahí se cortaría más de una de esas actividades, ¿no? Si las cosas se hicieran como se tendrían que hacer, eso no debería ocurrir, porque deberían pasar por esto. Claro. Sí. Muy bien, Bueno. Guillermo, te agradecemos, Muchas gracias. muchas gracias, ha sido muy interesante realmente. Bueno.